Los deciles más altos de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes menos impuestos pagan en comparación con otros países son los ricos, no las empresas. Las empresas más o menos pagan la misma proporción, pero sí los ricos. Entonces, donde tendríamos que pelear que suban los impuestos no es tanto en las empresas, sino en las personas ricas de este país, que gastan en comparación a otros países que pagan mucho menos impuestos en comparación a otros países. Ahora, ¿qué pasa con las empresas y dónde dejan de pagar? Sobre todo en una cosa que se llaman los créditos fiscales. ¿Qué son los gastos y los créditos fiscales? ¿Qué es esto? Exenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2007 y en 2013 hubo un par de programas que perdonaban impuestos a quien lo solicitara, ¿no? Entonces, si yo tenía deudos y tenía multas y tenía problemas para pagar mis impuestos, en 2013 hubo un programa que se llamaba Ponte al Corriente. Iba con el gobierno y le decía, no te puedo pagar, bueno, pues págame tanto y te dejo de cobrar todo lo demás que debes. Entonces, la racionalidad atrás de eso es que para Hacienda es más caro cobrarle a alguien como yo, que no pague sus impuestos, que encontrarme, ¿no? Porque somos un resto los que no pagamos, y entonces buscar a una sola persona puede ser muy complicado. Pero hay créditos fiscales de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces lo que hemos dicho en Fundar siempre es, pues eso no es racional. O sea, si hay una empresa que te debe 1,000 millones de pesos, pues no me digas que es más caro cobrarle que no cobrarle, ¿no? Entonces nosotros llevamos un pleito ya de como 9 años con Hacienda, exigiéndole que nos dé la información de cuáles son las empresas y quiénes son las personas que no pagan impuestos en este país, ¿no? Pero no lo hemos ganado, y ahora ya nos había dado la razón el INAI, y ahora las empresas, como 70 empresas se ampararon para no dar esa información, para que el SAT no dé esa información. Pero bueno, ahí le seguimos peleando. Y esas son las formas en las que las empresas no pagan impuestos. De todos modos, ese no es el principal problema. El principal problema, como les digo, es que las personas más ricas no pagan suficientes impuestos en México, ¿no? La tasa más alta de ISR, de impuestos sobre la renta, me parece que es 35%, 30 o 35%, 30. En México hay países donde esa tasa es 65, 70%. Entonces, imagínense, los ricos pagan el 65% de sus ingresos, ¿no? de lo que obtienen. ¿Por qué es importante eso? Hay una forma de medir la desigualdad que se llama el índice de Gini. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Sí. Lo que dice el índice de Gini es qué tan igual o desigual es una población. Entonces, cuando el índice de Gini se acerca a 0, eso quiere decir que hay igualdad absoluta. Cuando el índice de Gini se acerca a 1, eso quiere decir que hay desigualdad absoluta. Entonces, casi todos los países que son como México, antes de que se paguen impuestos, son medianamente desiguales, están como en 0.5 ese índice, ¿no? Lo que sucede en muchos países, por ejemplo en los países europeos, o en Japón, o en Canadá, es que a la hora que se pagan impuestos, la sociedad se hace mucho más igual, porque los ricos pagan mucho más impuestos que los pobres. En México eso no sucede, ¿no? En México, después de impuestos, el Gini aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Después de impuestos y transferencias, o sea, después de que el gobierno actúa en la sociedad, se hace más desigual, lo cual pues, es una locura, ¿no? Entonces, por eso es importante que no perdamos de vista que todo esto tiene que ver con la redistribución de los recursos públicos. Una de las funciones principales del presupuesto es cobrarle a los ricos para distribuirle a los pobres, ¿no? Ahora, el contraargumento a esto, que siempre utilizan los ricos, es eso no es posible, o más bien eso es contraproducente, porque los ricos son los que generan la riqueza, ¿no? Y eso no es cierto. Los últimos estudios lo que dicen es, los ricos lo que hacen es que gozan de esa riqueza, pero en realidad esa riqueza se produce en los deciles más pobres de la población, son los que realmente aportan el trabajo, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay, o sea, si esto tiene una batalla cultural interesante que dar es ahí, ¿no? Tenemos que modificar el discurso para revertir esta idea de que
los ricos son los que generan toda la riqueza y que esa riqueza al final va a permear en todas las capas de la población. Eso no es cierto, eso no va a pasar, ¿no? Si seguimos con ese discurso, lo que va a suceder es que se va a ir haciendo cada vez más desigual. Por ahí Oxfam, una organización de la sociedad civil muy interesante, que si pueden rastrear, se lo recomiendo, encontró hace poco que el 1% de la población del mundo tiene el 50% de la riqueza, ¿no? Entonces, pues eso es resultado de este discurso de, sí, nosotros generamos la riqueza que va a permear. Eso no es cierto, no pasa. Lo que tenemos que hacer es que el Estado, que es la única forma en la que se ha encontrado que se puede hacer esto, redistribuya los recursos, le cobre a los ricos suficientes impuestos para poder dar servicios, bienes y servicios a quienes no necesariamente tienen tanto dinero. Nosotros justo en subsidios al campo, esa fue una de las cosas que vimos, ¿no? Que uno de los graves problemas era que una gran cantidad de recursos que se supone que tendrían que estar dirigidos a campesinos, se estaban yendo a latifundistas y a grandes empresas. Sí, hay como dos formas de igualar. Una es a través del salario, que ese es otro de los graves problemas de México. El salario mínimo en México es de los más bajos del mundo, ¿no? Así es, aunque también eso, si lo vemos desde la perspectiva de derechos, pues no son dádivas, ¿no? Nosotros tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, y eso lo tendría que garantizar el Estado. ¿Cómo lo garantiza el Estado? Cuando lo garantiza a través de cobrar suficientes impuestos para poder hacerlo, ¿no? Justo después del receso, al que ya nos vamos a ir en cualquier momento, vamos a regresar a ver cómo se ve esto, digamos, en la vida real, ¿no? Cómo se ven los documentos. Nada más, antes de acabar, les quería mostrar rápidamente cómo se ve, cómo son los ingresos del sector público presupuestario, de acuerdo a la última cuenta pública que está disponible, ¿no? Fíjense, en el 2014 el total de los ingresos ordinarios fue de casi 4 millones de pesos. En el 2015 se habían proyectado un poquito más de 4 millones y se recaudaron 200 mil millones de pesos más, ¿no? ¿De dónde salieron esos? Pues claramente no fue del petróleo, porque miren, los ingresos petroleros se redujeron 32% contra lo que se había recaudado en 2014. De donde se obtuvieron los recursos fue de aquí, de los ingresos tributarios, ¿no? Aquí 27.4% aumentaron. Entonces, esto nomás se los quería mostrar para enseñarles cómo los ingresos petroleros del Estado mexicano están cayendo y se están compensando con ingresos tributarios. Esto no necesariamente es una mala noticia, o no, más bien, esto no sería una mala noticia si se hubiera hecho bien una reforma energética que permitiera a México tener un fondo soberano del petróleo, que le permitiera ahorrar para futuras generaciones los recursos petroleros. Para infraestructura. ¿Mande? Para infraestructura. Para infraestructura, para ahorro para futuras generaciones, etcétera, etcétera. El problema de esto es que esta disminución del 32.6% de los ingresos petroleros se debe a que esta diferencia es una por el precio del petróleo, que sí se cayó, pero otra porque buena parte de los recursos se los van a llevar las empresas extranjeras. Vamos a dejarlo aquí, vamos a tener un receso de, ¿qué horas son? Las 12:13. Si les parece, a las 12:30 regresamos para meternos a los documentos. Vamos a ver rápidamente, regresando, los ciclos presupuestarios del gobierno del Distrito Federal y del Estado de México, y de ahí ya nos vamos con los documentos. En los estados sucede una cosa muy similar. Vamos a ver rápidamente los ciclos de la Ciudad de México y del Estado de México. Ahora fíjense, lo que sucede en los estados es que se tienen que esperar a que la Federación apruebe la ley de ingresos y el presupuesto para saber cuánto dinero van a obtener. Entonces, el 30 de noviembre de cada año, en la Ciudad de México,
el Ejecutivo de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, manda su proyecto de presupuesto de egresos, ¿no? El 30 de noviembre. Y se tiene que aprobar, espérame un segundo, el 15 de diciembre, ¿no? Entonces, y cuando es un año atípico, o sea, cuando hay elecciones de jefe de gobierno, se tiene que mandar el presupuesto el 20 de diciembre para que se apruebe el 27 de diciembre, ¿ok? Y la ley de ingresos. Luego, la ejecución es igual en todos lados, es el año calendario. Ahora fíjense, aquí es mucho más cerrado el espacio para negociar, porque es del 30 de noviembre al 15 de diciembre, ¿no? Solo tienen 15 días para negociar. Y también hay informes trimestrales, como en la Federación, y la evaluación es un poco más larga, ¿no? La cuenta pública la tienen que enviar la Secretaría de Finanzas a la Asamblea los primeros 10 días de junio, y la Contraloría hace público su informe a más tardar el 6 de marzo, ¿no?, del año siguiente. Ahora, en el Estado de México la cosa es bastante similar. El gobernador tiene que mandar su proyecto de presupuesto y su iniciativa de ley de ingresos el 21 de noviembre de cada año, y tiene que quedar aprobada el 15 de diciembre. La ejecución es igual, también hay informes trimestrales, y la cuenta pública se presenta más tarde el 30 de abril, y aquí sí el periodo de la Contraloría del Estado de México, que se llama órgano superior de auditoría, es mucho más corto. Órgano superior de fiscalización, perdón. Tiene que entregar su informe el 30 de septiembre del mismo año, ¿ok? Tienen pocos meses para hacerlo. Entonces ese es el presupuesto, ese es el ciclo presupuestario de la Ciudad de México y del Estado de México. Ahora les quiero enseñar rápidamente, antes de echarnos un clavado a los documentos presupuestarios, una cosa que es bastante útil para entrar a el presupuesto de la Ciudad de México, y ahora les enseño algo similar para el Estado de México. Esto se llama un presupuesto ciudadano. La idea de los presupuestos ciudadanos es hacer un documento, que los gobiernos tienen que hacer un documento lo suficientemente sencillo para que cualquier persona pueda entender de dónde se obtienen los recursos y cómo se gastan, y que se pueda difundir entre la mayor cantidad de gente posible. Esto está en internet, si lo buscan está más o menos fácil de acceder, y este es el presupuesto, el proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para 2017, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen aquí? ¿Qué es el proyecto de presupuesto? ¿No? Eso ya lo vimos. ¿Qué es un presupuesto ciudadano? ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Y luego, ¿cuáles son los ejes del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para 2013-2018, ¿no? Entonces tenemos que uno es equidad e inclusión social para el desarrollo, otro es gobernabilidad, otro es desarrollo económico, otro es habitabilidad y servicios, y otro es efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción, ¿no? Y aquí está cuánto se piensan gastar para el siguiente año en esos ejes, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Bueno, que para 2017 tienen un gasto neto total de 191,000 millones de pesos, ¿no? Que eso se va a ir 182,000 a gasto programable, ¿no? Gasto que pueden modificar, que pueden programar, y 8,400 millones a gasto que no pueden programar, como deuda o algunos otros gastos, ¿no?